Tendemos a pensar que las hormonas son sustancias relacionadas exclusivamente con procesos reproductivos y sexuales. Ciertamente que cumplen un papel relevante en ese contexto, sin embargo, el conjunto de hormonas de un ser vivo desempeña una función mucho más amplia. Se ocupa de que cada célula del cuerpo desarrolle un papel específico. No sería una exageración señalar que en un ser vivo se mantiene funcionando gracias a la regulación simultánea y coordinada que las hormonas ejercen sobre sus células. La mayoría de las veces, las hormonas son liberadas por un grupo específico de células. Si por alguna causa esas células fallan, el organismo completo es incapaz de generar la hormona. Tal como se aprecia en la figura, cuando una hormona es secretada por una célula glandular, es arrastrada por la sangre, sin ninguna dirección aparente. Al abandonar los vasos sanguíneos, la hormona tiene la posibilidad de tomar contacto con células de los distintos tejidos de cualquier órgano del cuerpo. Sin embargo, para que la hormona cumpla algún papel especial, la célula debe poseer una proteína capaz de reconocerla a la hormona a partir de su estructura molecular. Tales proteínas se llaman receptores, que pueden estar ubicados en la membrana plasmática o en el citoplasma. Si una célula posee un receptor específico para una determinada hormona, se dice que es una célula blanco o una célula diana. A pesar de que la unión entre una hormona y un receptor es temporal, cada vez que se produce provoca una serie de modificaciones en la célula blanco, desde aumentar la permeabilidad de la membrana plasmática para cierta sustancia hasta modificar completamente su forma. Como cada célula posee una gran variedad de receptores diferentes, es capaz de responder a una igualmente variada gama de hormonas. En un tejido, la estructura y la función de cada una de las células están definidas por la combinación de receptores que posee. Para representarlo, podemos observar la siguiente imagen, en la que se han esquematizado en 16 círculos que dan cuenta de un total de receptores potenciales de una célula que podría tener. Los que aparecen coloreados son los que la célula de ese tejido efectivamente utiliza. En este caso, si dos tipos celulares comparten un color, significa que también comparten un tipo de receptor. Existen algunas sustancias que pueden inferir de manera inespecífica con la acción de las hormonas, confundiendo por su similitud de tamaño y estructura química a sus receptores celulares. También existe una serie de otras sustancias similares a las hormonas que en vez de ser transportadas por la sangre se movilizan en el medio extracelular, lo que afecta a las células que se encuentran en la periferia. En el caso de la mayoría de las moléculas secretadas durante la respuesta inmunológica, a este tipo de comunicación intercelular se le denomina comunicación paracrina. La vida de una célula debe entenderse como un continuo, pues en el inicio de un determinado proceso suele ser la consecuencia de otro. Esta situación es muy evidente cuando estudiamos la relación que tiene la célula con las hormonas. Si bien es posible definir el punto de origen de una determinada secreción hormonal, la vía de transporte y las células u órganos blancos correspondientes, lo que inicia la producción de una hormona puede ser una señal externa a la que es sensible la célula, un impulso nervioso o bien otra hormona. Las señales externas pueden ser sustancias químicas que se incrementan o disminuyen en el medio extracelular, a consecuencia de mecanismos nerviosos y hormonas previos. Para representar la situación, hemos escogido la relación que tiene la concentración de glucosa sanguínea con los niveles de insulina, hormona responsable de la disminución de la glucosa en la sangre. Por ejemplo, tras consumir alimentos ricos en azúcares, un plato de tallarines por ejemplo, unos minutos después aumenta el nivel de glucosa sanguínea, producto de la absorción intestinal. En este esquema se muestra de qué manera la glucosa es captada por las células beta del páncreas, estimulando una serie de cambios en la membrana plasmática, que terminan por el ingreso de calcio, ion que promueve la exocitosis de vesículas llenas de insulina. La insulina, liberada a la sangre, se une con receptores específicos disponibles en muchos tejidos, pero especialmente en el hígado, los músculos y el tejido adiposo. Una vez que la insulina se une a su receptor, este se activa, originando la síntesis y el traslado de transportadores de glucosa hacia la membrana plasmática. Estos transportadores permiten la entrada de glucosa a la célula, disminuyendo así su nivel en la sangre. El cuerpo humano
La concentración sanguínea a la que actúan las hormonas es menor a 10 elevado a la menos 8 molar, lo que las convierte en sustancias más escasas del plasma sanguíneo. Solo como por ejemplo, por cada molécula de insulina se pueden hallar cerca de 1.000.000 de moléculas de glucosa. Las hormonas regulan una serie de procesos, no solo en los animales, sino también en las plantas. Estas últimas no poseen glándulas, sin embargo, secretan diversas hormonas con las que controlan sus procesos de crecimiento, floración, germinación, maduración de frutos y caída de hojas. Estas hormonas pueden ser liberadas en forma gaseosa o viajar por la savia a través de los vasos que comunican las diferentes partes de la planta. En el caso de los animales invertebrados, son frecuentes las hormonas secretadas por tejidos nerviosos o neurohormonas, capaces de regular procesos como la metamorfosis, la muda del exoesqueleto, la maduración sexual o los cambios de color destinados a camuflarse con el entorno. A diferencia de lo ocurrido en los vertebrados, las neurohormonas difunden a través de los tejidos. En los animales vertebrados es posible encontrar una veintena de glándulas endocrinas, es decir, órganos destinados a la secreción de hormonas, las que pueden ser transportadas a través de la sangre. Las hormonas son sustancias químicas sintetizadas y secretadas por células especializadas tanto de plantas como también de animales. En los vertebrados son transportadas a través de la sangre hasta las células blanco, las que son capaces de responder a hormonas mediante una proteína receptora. Por ejemplo, el etileno es producido en todas las partes de la planta, se transporta en forma gaseosa y se utiliza en los frutos. El efecto es la maduración. En el caso de la auxina, lo que provoca es el crecimiento de las plantas. Se transporta mediante un sistema vascular de la misma a través de los tallos, provocando el alargamiento de la planta. El ecdisona va a ser una hormona que se va a transportar de forma gaseosa en algunos animales. El órgano blanco va a ser su exoesqueleto y lo que permite es su muda. Así como en el caso de la glándula tiroides, lo que libera son las hormonas T3 y T4 por el sistema vascular, la cual llegará a todos los tejidos de nuestro cuerpo, controlando de esta forma nuestro metabolismo. En el caso de la hormona del crecimiento, es transportada y producida por la glándula hipófisis a través del sistema vascular al órgano blanco, en el cual va a cumplir su función, va a ser en los huesos y en los músculos, y lo que va a provocar va a ser el crecimiento y síntesis de proteínas.